¿Cómo andan? Nuevamente aquí Sebastián Arriada, profesor de Tecnología y Gestión Web. Hoy voy a estar hablando de la arquitectura web. Vamos a estar viendo bastantes temas, desde algunos básicos hasta otros ya no tanto, un poco más avanzado. Así que voy a ir comenzando. Primero que nada, hablarles, no quiero ser tan extenso en esto, si el modelo de red lo necesitamos como base. Sobre todo para aquellos que no hayan cursado redes. En el modelo de OSI lo que hacemos es entender cómo es una comunicación de extremo a extremo. En esa comunicación vamos a entender que hay capas. El objetivo de tener estas capas es ir abstrayendo lo que va pasando en cada una de ellas. Desde el nivel físico, o sea, el cable, el nivel de enlaces. Como para ponerlo en algunos términos, podemos pensar, cuando les hablo del nivel de enlace de datos, en la placa de red. El nivel de red, ya estamos hablando ya adentro del sistema operativo, es la configuración de la red del sistema operativo. El nivel de transporte, para aquel que haya escuchado hablar de puertos, ya hablamos del puerto, o sea, del enchufe. Y la sesión, presentación y aplicación, ya estamos yendo un poco más arriba en las capas, en la capa de aplicación. Si lo imaginan como un sobre, lo que hacemos en la capa de aplicación es creamos este sobre. En realidad creamos lo que queremos mandar del sobre. Y ya cuando llegamos a la capa de transporte lo metemos ahí sí en un sobre. Y en ese sobre le ponemos el número de puerto. Luego en la capa de red le metemos otro sobre que le agregamos la dirección de red. Y dirección origen, dirección destino. Luego en la de enlace lo metemos en otro sobre. Que también trabajamos con otras direcciones, que son las direcciones de enlace. Quizás seguramente han escuchado hablar de la dirección MAC. Y finalmente el nivel físico, que ahí ya lo que hacemos es lo metemos en el cable ese sobre con todas las direcciones. Cuando llega al otro lado, abre el primer sobre, es el que dice la dirección de enlaces, destino. Si es la propia, lo agarro el sobre, si no lo descarto. Luego lo saco, tengo la siguiente dirección, que es la de red. Luego la siguiente dirección, que es la de transporte. Y así ya sé a qué aplicación está terminando y se lo doy a la aplicación correspondiente. Y así ya terminó esa comunicación. Entonces, como para llevarlos e irles contando algunas cosas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros dentro de la web lo que nos importa sobre todo, hay varios protocolos alrededor de la web, pero sobre todo es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP tradicionalmente, o como lo conocemos siempre, trabaja sobre TCP. O sea, dentro de estos enchufes que yo les hablaba, imagínense igual que los enchufes que hay de varios tipos, acá también hay de dos tipos. El enchufe TCP, que es el enchufe que genera una conexión muy parecido a lo que hace el teléfono. Cuando ustedes hacen una llamada por teléfono, llaman, recién cuando el otro atiende empiezan a hablar. Mientras que el otro tipo de enchufe es el enchufe UDP y es el enchufe que nos permite, es como el correo. Yo mando y nunca me entero si se recibió o se recibió. Recién cuando el otro me responde. Y entonces, a ver, por ejemplo, un protocolo que funcione sobre UDP es el DNS, el que hace la resolución de nombres. Entonces hablamos HTTP tradicionalmente, ahora después les voy a decir por qué tradicionalmente, sobre TCP. TCP, por debajo vamos a tener IP, o sea, el direccionamiento, el que nos permite ir, por ejemplo, cuando muchos de ustedes escuchan 8.8.8.8, que es la dirección de Google. Ahora vamos a ver un poquito más de las direcciones. Entonces la que nos permite ir hacia el otro lado. Y a nivel de enlace, en realidad a nivel de enlace es siempre local. Siempre cuando vamos a ver cuando nosotros tenemos la capa de enlaces dentro de una conexión, lo que vamos a ver son direcciones locales. Entonces yo nunca voy a saber la dirección de enlaces que tiene, no sé, el router de la puerta de Google. Voy a saber lo que tiene el router de la puerta de mi casa. El router de la puerta de mi casa conocerá el siguiente y así sucesivamente. Incluso va a depender del medio sobre el cual se estén transportando. Y luego obviamente el cable. Entonces, así como se puede ver en la figura, el tráfico baja. Acuérdense, la carta bajando de la aplicación, el transporte, la red, el enlace. Se mete en el cable, viaja hacia el otro lado y hace el proceso inverso. Eso es lo que se conoce comúnmente como la encapsulación y la desencapsulación de datos. Cuando hablamos en general de la red de Internet,
o ya lo aplicamos más a la red real, no tanto abstracto como es el tema del modelo OSI, hablamos muchas veces del modelo TCP/IP, que es básicamente muy parecido a lo que es el modelo OSI con algunas abstracciones extras. El nivel físico lo seguimos teniendo, el de enlaces lo seguimos teniendo, el de red lo seguimos teniendo, y lo que se hace es se consolida y tenemos lo que es el nivel de transporte, sesión y presentación como un nivel de transporte, y luego sí tenemos el nivel de aplicación. Ahora después vamos a ver un poco más lo que nos aplica dentro de la web. Direcciones. Cuando hablamos de direcciones, seguramente alguno de ustedes escuchó. Miren, yo les voy a mostrar un ejemplo, así vamos viendo entre todos. Esto es las distintas interfaces que tiene mi máquina. Entonces yo puedo mostrarles acá cada una de las interfaces. Acá tengo varias por un tema de la configuración de mi máquina, pero acá pueden ver. Esto es 192.168.0.10. Esta es una dirección particular que se denomina dirección privada, pero básicamente las direcciones, y así como para arrancar, tienen 4 octetos. Esto es IPv4. Si alguno escuchó hablar de IPv6, se escribe diferente. Hoy nos vamos a enfocar en IPv4. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento de capa de red, son estos 4 octetos que están aquí. Dentro de estos 4 octetos, antes se hablaba mucho de las clases, hasta que le empezamos a hablar de lo que es classless, pero como para hacerlo un poco más ordenado, lo podemos ver en términos de clases. La clase A, que va de la 0 a la 128, quizás así parece que no tiene sentido, pero si uno lo pasa a binario es más fácil de verlo. La clase B de 128 a 192 y la clase C de 192 a 223, y allá arranca la clase D y la clase E, que estas clases ya son clases con un comportamiento particular. Todas estas clases de la 0 a la 223 sí las pueden encontrar dando vueltas. Cada una de estas clases tiene un grupo privado. En la clase A es la 10, toda la 10. La clase B es la 172.16 y la clase C es la 192.168. Toda la clase C privada. Entonces, ¿qué nos hace eso? Que si yo quiero usar una dirección privada, una dirección dentro de la red de mi casa, y uso la 10 o la 172.16, es de la 172.16 a la 172.31, o la 192.168, cualquier cosa por detrás, lo que voy a estar haciendo es una conexión local. Puedo tener incluso múltiples redes ahí, dependiendo de la máscara, pero con ese direccionamiento no me permite salir. Entonces, si yo, por ejemplo, recién les mostraba mi dirección, 192.168.0.10, es una privada, y yo le quiero hacer un ping, o sea, una prueba de conectividad a Google. Miren cómo va. Va y vuelve. Esto quiere decir que alguien en el medio, de hecho el router que yo tengo en la puerta de mi casa, me tuvo que hacer una traslación para que esa dirección se convierta en una dirección pública, viaja hasta Google, y cuando vuelva se dé cuenta que vuelve al router de la puerta de mi casa, y ahí sí vuelvo a mi máquina. ¿Cómo ustedes pueden saber cuál es la dirección con la que están saliendo? Bueno, eso es fácil. Podemos ir a unas páginas que hay, por ejemplo, ShowIP. Yo puedo poner acá showip.net, y acá me está mostrando Your IP address 181.28.51.231. Esta es la IP del router de la puerta de mi casa. Cada vez que yo salgo a internet, me están atendiendo con esta dirección. Entonces, esto es lo mismo que si fuese mi teléfono. Este es mi número de teléfono. Si alguien viene contra esta dirección, va a ir contra el router que está en la puerta de mi casa. Salvo que yo tenga una regla que le diga, cuando recibas un tráfico a un determinado, hoy como hablamos de enchufe, a un determinado enchufe y un puerto, mándamelo para adentro, a mi máquina. Si no tengo eso, va a quedar ahí el tráfico. Algunas herramientas interesantes que les pueden servir para aquellos que quieren hacer algunas pruebas. Por ejemplo, si yo quiero saber el camino que pudo tomar cuando fue desde acá hasta Google, puedo usar el comando traceroute y me va a ir mostrando si es que está permitido. Muchas veces lo que hacen con estos comandos los deniegan, pero si el camino estuviese permitido, me van a mostrar en algún momento por dónde está yendo este tráfico que va hacia Google. De nuevo, no quiero marearlos ni tampoco aburrirlos demasiado con este tema de direccionamiento. Lo que sí me importa que se acuerden es que a nivel de red tenemos estas direcciones. Cuando hablábamos más de clases, estábamos hablando de la clase A, B, C, D y E. Las A, B y C son clases estándares.
mientras que las D y S se enfocan en lo que es el tráfico de multicast, lo que es el tráfico de uno a muchos. Mientras que las A, B y C es de uno a uno. Entonces, cuando yo me quiero comunicar con otra máquina. Entonces, para poderme comunicar con cualquier máquina que esté en Internet, definitivamente tiene que tener una dirección pública. Hay direcciones privadas, acuérdense, la 10, la 172.16 a la 172.31 y la 192.168, desde 00 hasta 255.255, que son las que yo puedo usar dentro de mi casa. Entonces, si alguno no conocía esto, ya puede ir a la máquina, puede ejecutar el comando en Windows es ifconfig, ver la dirección que tiene, puede hacer un traceroute si quieren, puede hacer un ping. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo sabe mi máquina por dónde salgo? Porque tiene algo que se llama la tabla de enrautamiento. Si ustedes ponen, por ejemplo, en stat-nr o route print en Windows, yo ya sé que, por ejemplo, cuando el default, o sea, cuando no sé cómo llegar, voy a usar esta dirección. Este es el router de la puerta de mi casa, 192.168.0.1. Además puedo tener otras direcciones, no sé, si tengo más routers en la red de mi casa, puedo decir, bueno, cuando vaya a la 10, anda por el 192.168.0.10 y así podemos ir armando una red interna. Bueno, hasta acá estamos, no los voy a seguir aburriendo con esto, vamos a ir subiendo. Entonces, recién les hablaba de cómo son estos encadenamientos de protocolos. Acá podemos ver toda la web. Hay algo muy importante, que es la diferencia entre el protocolo HTTP y el lenguaje de la web. Por ejemplo, el lenguaje HTML, CSS y otros lenguajes como puede ser JavaScript o mismo los lenguajes dinámicos. Esto tiene que quedar muy claro y quizás para algunos puede parecer como muy, muy simple, pero es un concepto que nos tiene que quedar bien claro hoy. Si esto no queda claro hoy, como nos vamos metiendo cada vez más complejos, esto después les puede traer algunos problemas. Entonces, cuando hablamos de HTTP, ese es el protocolo, ese es el que yo hoy les mostraba, que se va a comunicar acá en esta capa de encima a nivel de aplicación. Entonces, un cliente de HTTP, que quien es el navegador, se va a comunicar con un servidor de HTTP, que quien es el servidor de HTTP. Hay varios, por ejemplo Apache, para aquellos que conozcan un poquito. Entonces, a nivel de capa de aplicación se va a conectar y por sobre eso lo que nosotros tenemos son lenguajes. Tenemos una aplicación armada que va a empezar a hablar, nos va a mostrar contenido y demás. Por debajo HTTP se va apoyando de varios protocolos. Esto no es exactamente así en términos de cómo están en capas, pero sí para que vean sobre qué protocolos aprovecha HTTP. Hoy prácticamente por encima de un 90% de las páginas están encriptadas, por eso está hablando acá de TLS, ahora vamos a ver un poco el tema de encripción. Tanto HTTP como TLS funcionan sobre TCP, o sea, hacen primero la llamada y luego empiezan a hablar. Y luego HTTP también usa mucho DNS, o sea, todo lo que es la resolución de nombres, cada vez que ponemos un nombre de una página, esa resolución de nombres se hace con otro protocolo que es DNS. Y DNS puede usar ambos, puede usar UDP y TCP, pero para lo que es la resolución de nombres estándar usa el UDP. En general el TCP lo usa para una función particular que es el intercambio de zonas. Y obviamente todo esto por debajo IP. Entonces, de nuevo, cuando habla un cliente, o sea, un navegador con un servidor, el protocolo de hablado, por decirlo de alguna manera, es HTTP, y lo que está por encima, y sí, en el servidor voy a tener los archivos con estas tecnologías, HTML, CSS, como esté escrito el sitio. Esto se le va a mandar al cliente y el cliente lo va a procesar. De hecho, ahora vamos a ver cuáles le manda y cuáles no le manda. Pero de nuevo, me importa mucho que les quede esa diferencia, la diferencia del protocolo HTTP, que es el que está haciendo hablar al cliente, o sea, el browser con el servidor web, de lo que va a procesar el cliente, o sea, de lo que está por encima de estos archivos que van a intercambiar con la información de los lenguajes que está construido. Hay herramientas de análisis para el tráfico, por ejemplo, Firebug o las herramientas acá les voy a abrir, por ejemplo, lo que es el lenguaje, las herramientas del desarrollador en Chrome.
Acá pueden ver, yo puedo entrar a una página acá, vamos a ir a, no sé, por ejemplo, Google. Vamos a abrir las herramientas de desarrollo. Y podemos ver, por ejemplo, acá, puedo ver que hay un input. Entonces, con las herramientas del desarrollo, lo que yo puedo ir viendo cómo está construida la página. Ahora después vamos a ver, esto es lo que yo puedo ver dentro del navegador, son todos los lenguajes del lado del cliente, todos esos lenguajes que procesa el navegador. Que yo los ofusque o haga lo que quiera, los maree. Siempre es algo que se va a poder ver dentro del navegador. A ver, ¿qué ejemplos de estos? HTML, CSS, JavaScript. Todo eso va a correr del lado del navegador. Entonces, aunque yo el CSS lo de vuelta, lo ponga en una licuadora y lo saque mareado, siempre va a terminar del lado del cliente. Yo cualquier CSS lo voy a poder ver, lo voy a poder descargar. Lo mismo que un JavaScript. Salvo cuando hablamos de ese JavaScript Node.js, quizás escuchó alguno que corre del lado del servidor. Eso es otra cosa, pero los lenguajes del lado del cliente los voy a poder ver. No tengo forma eso de ocultarlo. Entonces, con este tipo de herramientas las puedo usar para analizar todo lo que tiene, para ver, por ejemplo, a dónde manda, si hay controles, si hay cosas ocultas. Y también para, por ejemplo, hacer modificaciones. Yo puedo venir acá, que esto es el CSS, y empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si modifico esto? ¿Cómo queda si modifico esto? O si lo dejo, a ver, le saco el color, le saco el margen, le saco el borde, o lo voy cambiando. Miren cómo esto se va modificando. Obviamente no estoy modificando Google, lo que estoy modificando es la construcción o cómo se levantó. Tan pronto como yo lo actualice, vuelve a estar en el estado anterior. Entonces esto es una herramienta. Y así como existe esa herramienta para lo que es el análisis de la web o el análisis de una página, también existen herramientas que nos sirven para revisar, por ejemplo, nos sirven a nivel de red, para ver el tráfico que está pasando desde un lugar hacia el otro. Yo puedo utilizar una herramienta que se llama Wireshark. Entonces las puedo poner a correr y a partir de ahí, por ejemplo, si vengo acá y digo, bueno, quiero ir a Google. Voy a poner Google. Bueno, bien. Y ahí se fueron ejecutando un montón de cosas. Yo hoy les hablaba que la web usaba DNS, usaba TLS. Miren, lo primero que pasó, fui a Google. ¿Y qué le pregunté? Fui al DNS. ¿A qué DNS? Al 249.130.41, que es el DNS que yo tengo dentro de mi máquina. ¿Y qué le pregunté? Vengan, vamos a ver acá. Miren, esto es un standard query. ¿Y qué es lo que le pregunté? Hubo una pregunta, acá está. Le pregunté cuál es el registro A o cuál es la dirección, o sea, el registro A de www.google.com. Bien, acá se lo pregunté, se lo volví a preguntar y ahora acá en algún lugar debe venir la respuesta. Bien, seguramente sea esta la respuesta. Vamos a ver acá por dónde está. Acá está. Ven que acá dice queries y abajo dice answers. Respuesta y acá está. Dice que la dirección google.com es una dirección, el registro A de esta dirección es la IP 172.217.172.36. Bueno, aprovecho, justo esta dirección está buena. Yo les había hablado que había algunas privadas, ¿no? Estaba la 10, la 172 y yo por eso les hice énfasis de la 172.16 a la 172.31, porque esta, miren, es la 172.217, esta ya no es privada, es pública. Y acá algunos datos más de esa dirección. Entonces luego de eso empieza a hablar, sigue y acá está TLS. Entonces miren, acá todo esto que está acá es porque TLS lo que hace es te está encriptando. De hecho, si nosotros miramos acá dentro de la página que me abrió, pueden ver un candadito que nos va a mostrar acá los datos del certificado por quién está firmado. Ahora después vamos a hablar un poco más en detalle de esto, pero como les decía, hoy por encima del 90% de los sitios están encriptados. De hecho, eso es en parte, bueno, obviamente para mejorar la seguridad, pero la verdad es que vienen haciendo toda la industria en diferentes temas en favor de eso,
Por ejemplo, Google hoy, si la página no está encriptada o no está con un certificado, mejor dicho, lo que hace es la indexa, digamos, con menor valor. Acá están algunos datos de la encripción. Ahora después vamos a hablar de esto, de qué es el AES, el ya, qué significan todas estas cosas que estamos viendo acá. Así que por ahora vamos a hablar de estas dos herramientas. Entonces yo les mostraba anteriormente una herramienta para ver lo que está dentro de la web y ahora les estoy mostrando otra herramienta que me sirve para analizar el tráfico. En esta imagen podemos ver cómo es la comunicación entre un cliente y un servidor. Acá vemos varios ejemplos. Vemos desde una PC cómo eso primero llama a un DNS para lo que veíamos recién en el ejemplo, para identificar la IP a la cual yo me quiero conectar. A partir de ahí, una vez intercambiado, una vez que me atiende el teléfono, el del otro lado, ahí ya le empiezo a mandar los mensajes del protocolo, del protocolo HTTP, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora en los próximos slides. Algunas propiedades del protocolo HTTP son mensajes de pedidos y respuestas estándares. Estos pedidos y respuestas por defecto están en texto plano, o sea, ahora lo vamos a ver, lo podemos ver en un archivo de texto. Implementado sobre TCP, eso ya se los contaba, y es stateless. Esta palabra es bien importante porque les voy a dar un ejemplo. Ustedes cuando se conectan al home banking, en general, cuando quieren entrar al home banking, les va a pedir un usuario, una contraseña. Algunas veces les pide un segundo factor de autenticación, pero les pide de alguna manera la autentificación, o sea, que ustedes le digan quiénes son. Una vez que les dicen y que lo corroboró el banco, los deja entrar y pueden ir navegando. Pueden ver el saldo, pueden hacer una transferencia, pueden hacer un plazo fijo, pueden ir generando y navegando a través del home banking y haciendo las diferentes actividades. Y no les vuelve a pedir la autenticación por cada vez, sino que se los pidió una vez. Y eso nos hace pensar que mantuviese un estado de alguna manera, pero no es el protocolo el que mantiene el estado. Y como en todo, siempre en el tema de redes, cada vez que una capa no hace algo, lo tiene que hacer la de arriba. ¿Quién se imagina que lo tiene que hacer? O sea, si la capa de aplicación no me lo resuelve, la capa de aplicación es stateless, el que me lo tiene que resolver eso es la aplicación. O sea, yo cuando me estoy moviendo entre página y página, algo estoy haciendo a nivel desarrollado, a nivel de aplicación, para mantener ese estado. Ahora después vamos a ver. Entonces acá la parte más básica, desde una máquina haciendo un get, recibiendo una respuesta. Ahora vamos a ver qué es esto que está mandando acá adentro. Y acá otro ejemplo. Yo desde el navegador pido una página. Si esa página, en lugar de ser algo estático, es un lenguaje como por ejemplo PHP, eso tiene que ir a un módulo que ejecute el PHP. Hay veces que además ese módulo está llamando a una base de datos y finalmente le estoy devolviendo al navegador. Al navegador no le puedo devolver el lenguaje PHP. El único que entiende el lenguaje PHP es el web server. Entonces lo que le tengo que devolver al navegador es un lenguaje que entienda al navegador, un lenguaje del lado del cliente. Por ejemplo, un HTML, por ejemplo, un CSS, por ejemplo, un JavaScript. Pero yo el PHP no se lo puedo devolver al navegador porque no lo va a entender. Acá podemos ver un ejemplo de la estructura. Algo interesante. Yo el otro día cuando les hablaba de la evolución, les contaba el tema de la versión. HTTP nació, lo veíamos allá por el 92, estuvo la RFC el 09 de HTTP y fue evolucionando. Miren, acá tengo un ejemplo de 1.1. De hecho, 1.1 funciona todavía en un montón de sitios, la versión 1.1 del protocolo. Aunque ya tenemos el 2, que ahora les voy a contar un poquito algunos detalles. Pero funcionan, de hecho, funcionan de manera bastante similar. Incluso para lo que a nosotros nos interesa, funcionan de la misma manera. Cuando hablamos de un request de HTTP, o sea, del pedido de HTTP, este request va a ser de esta manera. Va a tener un método, que en este caso es un get. O sea, le estoy pidiendo, podría ser un post, mandándole un put, un delete, o sea, estos métodos que están acá. En general, los métodos más comunes son los dos primeros, get y post, que para ponérselos en fáciles palabras, cuando yo miro una página, estoy trayendo el contenido a un get. Cuando, por ejemplo, estoy poniendo el usuario y la contraseña y le doy clic para enviar,
hago un post para enviar esos datos. No es la única manera de hacerlo, eso yo lo podría mandar como parte de la URL, aunque no quede tan lindo, pero lo podría mandar y hacerlo también con un get, pero como para darles ejemplos de cuando usamos. Entonces acá hay un get, el método, estoy pidiendo, hay un espacio, y está, miren, /images /logo.gif, esto es el recurso que voy a pedir dentro del servidor, y acá viene la versión del protocolo. Y miren algo interesante, esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes. Primero, ¿yo qué hice? Llamé por teléfono, me conecté a un servidor. Por eso acá no está la dirección ni el nombre. O sea, acá ya asumimos que me atendió. Y a nivel de protocolo le digo, bueno, dame un get, dame de esto, el logo.gif. ¿Y sobre qué protocolo estoy hablando? HTTP 1.1. Y abajo, HTTP 1.1, de hecho, una de las diferencias que tuvo respecto del 1.0 es que obliga a mandar este header, el header host. Entonces, como en esa casa viven varias personas, quiere saber con quién quiero hablar. Bueno, quiero hablar con www.example.com y sobre dame images /logo.gif. Además le estoy mandando una cookie, que esa cookie en este caso JSessionID, con un valor, y esto es algo que la aplicación muchas veces utiliza para mantener la sesión. Luego viene una línea en blanco y luego puede haber o no opcionalmente para probar esto podemos venir a la línea de comandos, podemos poner telnet www.google.com 80, o sea, le digo la dirección a donde me voy a conectar y el enchufe que voy a utilizar. Una vez que me conecto le digo get /http /1.0 enter, espacio en blanco, otra vez enter, y ahí obtengo la página. Entonces, miren, volvamos acá. Vemos que era un request, el método, en este caso el get, el recurso, yo le puse barra en lugar de barra algo, para que me dé lo que tuviese en el index, o sea, por defecto. Y luego la versión del protocolo, yo en lugar de utilizar HTTP 1.1, puse 1.0, pero básicamente es lo mismo. Luego no utilicé ningún header, le di la línea en blanco y volví a apretar enter, y me dio el resultado. Si miramos acá, vamos a ver el resultado que tenía varias partes en realidad, que quizás no le hicimos tanto foco, pero ahora vamos a ver que primero el resultado tiene una línea de estado. Vamos a volver acá, a ver qué me devolvió. Vamos a empezar, vamos a ir al principio de este resultado. Acá está, HTTP 1.0, 200 OK. Eso fue lo primero. 200 OK significa, digamos, que es un código. Todo lo que empieza con 1 es información, con 2 fue una respuesta exitosa, con 3 una redirección, con 4 un error del cliente, con 5 un error del servidor. Y se los voy a dar con ejemplos. Cada vez que ustedes vean un 200 algo, está OK. Y si están haciendo una prueba, si es 200 algo, está OK. 300 es típicamente una redirección. Por ejemplo, cuando hay una reescritura de una URL. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, ponen, no sé, www.undiario.com.ar y se los manda al .com? Bueno, ahí van a ver un 300 algo. O cuando van a una página HTTP y los reenvía a la página HTTPS, ahí van a ver un 300 algo. 400, típicamente, por ejemplo, un recurso no encontrado. Si yo acá a Google le hubiese pedido pp123, probablemente Google me hubiese respondido con un 403 de un recurso no encontrado. Y 500 es un error del servidor. Les doy otro ejemplo. Cuando ustedes, no sé, una página está demasiado cargada y no tiene recursos para responder, lo que va a terminar respondiendo es con un 500 algo, que es el 500 de un error de aplicación. Acá lo que podríamos ver es que después miren, hay como unas variables de estado que arranca con la del estado de la respuesta y después lo siguen como varios headers y después viene la página en sí y es tal cual lo que veíamos nosotros. Miren, HTTP el 200 OK, varias variables, o sea los headers, y a partir de ahí la página. Esto que está acá es lo que va a procesar mi navegador, es lo que me va a estar mostrando en mi navegador. Todo esto, miren, vieron que yo les conté, aunque uno ponga, ofusque un poco el código, lo meta dentro de una procesadora, va a llegar. ¿Ven que todo esto está escrito como raro? Eso es porque Google lo que trata de hacer es trata de mandar ese código JavaScript medio sucio para que cueste leerlo, pero al final, si yo quiero, lo puedo leer. Si le pongo un poco de ganas, lo termino leyendo igual. O sea, esto viaja, no hay forma que no viaje, si no, no lo puede procesar el cliente. Bueno, sigamos.
No les termino contando de HTTP 1 y ya seguimos por HTTP 2. Acá hay una línea del tiempo que quizás nos ayuda un poco. ¿De dónde nace HTTP 2? Bueno, Google es uno de los impulsores de HTTP 2. Desarrollaron un protocolo que se llamaba SPDY Speedy, allá por el 2008-2009, con el fin de empezar a acelerar la web. Y todo lo que ellos definieron dentro de Speedy en realidad se terminó poniendo y mejorando en un nuevo protocolo de HTTP que fue la versión 2 del protocolo. Acá pueden ver cuando apareció, por ejemplo, la última llamada para el RFC, cuando terminó apareciendo el RFC final, que fue en el 2015. Y luego, de hecho, en este año, hace muy poquitos meses, salió el HTTP 2 con TLS 1.3. Acá algo interesante, ahora les voy a mostrar. Miren, cuando ustedes si utilizan Chrome, pueden ver, hay un plugin de Chrome que es este que está acá, que nos va a mostrar cuando estoy entrando a una página que tiene HTTP 2.0. De hecho, si yo lo cliqueo ahora, van a ver y me va a decir si estoy... A ver, vamos a entrar de nuevo. Cuando está pintado de color, ahí está. Cuando está pintado de color es HTTP 2.0. Voy a tratar de entrar a ver. Miren, vamos a entrar a la página de la facultad a ver qué pasa. FRLP, UTN, EduAR. Vamos a ver qué pasa. Miren, se queda apagado. Esto quiere decir que es... no, ahí está. No tiene ni Speedy habilitado, ni tiene... A ver si dice algo más. La información, bueno, acá está la información, pero no tiene ni Speedy ni HTTP 2.0, mientras que cuando entramos a Google podían verlo, bueno, en cualquiera de estos, que esto está prendido y nos está diciendo acá está HTTP 2 Quick, que ahora vamos a ver un poco más qué es Quick, pero tengo una forma de saberlo. La realidad es, no los quiero hacer a ustedes expertos en HTTP 2, lo que sí que sepan, digamos que hoy por hoy, a ver, se ha ido evolucionando en la cantidad de uso. Acá pueden ver un poco cómo fue esta evolución. Y el objetivo que persiguió HTTP 2 fue la optimización. Hoy por hoy la web tiene un rol tan preponderante entre nosotros y cómo podemos mejorar ese uso, sobre todo para lo que es video, streaming. Antes HTTP 1.1 generaba conexiones para cada uno de los recursos y iba tomando. En HTTP 2 una de las mejoras que hay es la multiplexación. En lugar de abrir una conexión por cada recurso o por varios recursos, trata de abrir una sola conexión y empezar a enviar el tráfico digamos, adentro y además no esperar. O sea, si yo mando una conexión, miren como este caso la verde. Si mando una conexión, no esperar a que la verde termine para mandar otra conexión y pedir otra cosa, sino ya poderlo pedir directamente. Y otra característica de HTTP 2 es el push, que puede estar con o sin. En el caso de hacer un push, el servidor se puede dar cuenta que le estoy por pedir y en lugar de esperar a que se lo pida, de dármelo directamente, que es lo que está pasando acá. Y obviamente eso, miren cómo mejora la performance desde HTTP 1.1 hasta HTTP 2.0. Así que la verdad eso es lo que pretendo que se acuerden. Digamos, cuál fue el objetivo, un objetivo de performance, lo que es la multiplexación, lo que es el push. Eso sí me interesa que la puedan recordar de esta clase. Y otra cosa también importante dentro de HTTP, y esto sí, acá creo que, si me lo recuerdo, tenemos unas estadísticas. Miren, en el 2020 estamos hablando ya... casi por encima del 80% de los sitios tienen HTTPS. HTTPS, primero, ¿cómo se dan cuenta cuando un sitio es HTTPS? Con el famoso candadito. Yo puedo venir acá al candadito y ver la conexión es segura. Básicamente HTTPS funciona muy parecido a HTTP. De hecho es el mismo HTTP, con la diferencia que la parte de abajo va cifrada. Para eso hay un intercambio, que es lo que se puede ver acá, entre un cliente y un servidor. Ese intercambio, imagínense, HTTPS es como un menú de un restaurante. Hay un montón de protocolos que el servidor le va a mostrar el menú al cliente. Y el cliente va a empezar a decir, bueno, este protocolo lo quiero para el intercambio de llaves, este protocolo lo quiero para cifrado. HTTPS primero estaba basado en SSL, luego está basado en TLS, que usan diferentes protocolos. Ahora lo vamos a ver en el slide siguiente. Diferentes protocolos para cada una de estas cosas. Lo primero que arranca en el HTTPS
es el intercambio a través de una llave pública y una llave privada. Hay dos cosas muy importantes en HTTPS, lo que es la autenticación y lo que es el cifrado, la encripción. La autenticación en general lo que vemos es que es una autenticación para saber que realmente el sitio donde estoy yendo es quien dice ser. Si voy a Google y me responde con un certificado y ese certificado además es válido, me estoy asegurando que el que me está respondiendo es Google. O si voy al banco, no sé, al Banco Galicia, me aseguro que el que me está respondiendo es el Banco Galicia. Pero en general no usamos al revés, no usamos la autenticación también del lado del cliente. Pero es algo que lo podríamos usar sin problemas. Pero usamos, por eso la llave pública es la que me está dando el banco a mí y yo estoy tomando esa llave pública para encriptar y que él lo abra con su llave privada. Si yo quisiera hacer en ambos lados, ambos deberíamos tener una llave pública y una llave privada, compartirlas, las llaves públicas y las llaves privadas usarlas para cifrar y para descifrar. Acá está un poco la evolución. Yo les hablaba que primero estaba basado en SSL y hoy por hoy en TLS. Seguramente alguno escuchó hablar de TLS que pasó 1.1, 1.2, 1.3. Acá básicamente fue lo mismo. El SSL se empezó a llamar TLS, pero básicamente fue como parte de la misma evolución. Y acá un poco los nombres de los algoritmos. Tenemos algoritmos de intercambio de llaves, RCA, seguro escucho alguno hablar de RCA. Y RCA es justamente cuando nosotros hacemos ese intercambio de llaves. Luego, una vez que intercambiamos las llaves, ¿para qué sirve eso? Para generar una clave que van a compartir los dos y empezar a cifrar simétricamente. Ese cifrado simétrico ya no lo hacemos con ese primer algoritmo, sino lo hacemos, por ejemplo, con RC4 o con AES o con triple DES. Y además, ¿cómo validamos que lo que está llega bien o sin modificarse al otro lado con otro algoritmo que es el algoritmo de autenticación de autenticación de mensajes, que en general hoy por hoy se utiliza ya? Ya de hecho utilizamos ya 256 por la cantidad de bits que va a utilizar para generar ese hash. Pero bueno, acá pueden ver un poco los algoritmos. Tampoco espero que se hagan expertos en estos algoritmos, pero sí me interesa que sepan que hay un algoritmo para intercambio de mensajes y autenticación. Hay algoritmos de cifrados simétricos, y hay algoritmos para el tema del hashing y poder saber que un mensaje no fue modificado en el medio. Seguramente alguno habrá escuchado hablar de NIST. NIST tiene varias guías. Una de esas guías justamente define cuáles de estos algoritmos son los recomendados. Y de hecho hay una herramienta que yo la utilizo mucho, que es una herramienta de Qualys, que es gratuita. Yo puedo entrar aquí, miren, puedo ir a SSL Labs, ingresar y poner cualquier sitio y ver cómo está. ¿Se acuerdan? Yo hace un ratito les hablaba del menú. Miren, vamos a ver acá, vamos a test your server y vamos a poner acá www.frlp.utn.edu.ar y le vamos a dar submit. Y esto lo que va a hacer es, va a probar cómo está ese menú de la UTN. ¿Por qué? Bueno, vamos a elegir el IPv4. Nos va a decir, a ver, la UTN tiene todos estos algoritmos dentro del menú. Algunos pueden ser muy sanos y otros quizás no tanto. Si viene un cliente nuevo, por ejemplo un Chrome que lo instalamos ayer, probablemente va a usar el menú más sano. Pero si yo estoy utilizando Internet Explorer 6, lo más probable es que intente usar alguno no tan sano. Y eso me empieza a generar los problemas, porque quizás utiliza un algoritmo de encripción que ya tiene vulnerabilidades. Entonces alguien se puede aprovechar de esa vulnerabilidad y pararse en el medio y empezar a descifrar lo que estamos hablando. Ese es el punto aquí importante. O sea, del menú que me ofrece la UTN de SSL, asegurarme que ese menú sea bastante sano. Y eso es lo que va a estar probando Qualys en este momento. Se va a fijar cuáles son los métodos de intercambio de llaves que yo estoy soportando, cuáles son los métodos de encripción que estamos utilizando, cuáles son los métodos de autenticación de mensajes. Y en base a eso lo que nos va a dar Qualys nos va a dar una letra y nos va a decir cuanto más cercanos a la A estemos. Si podemos tener una D, podemos tener una C, podemos tener una B, o podemos tener una A o incluso una A más. Y cuanto más cerca del A más esté, va a decir que ese menú que me está ofreciendo la UTN es más saludable. Acá ya empezamos a ver algunos resultados de la información que me va tirando. Ya está un 70% casi por terminar, ahí terminó.
Y ahora vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Qualys para el certificado de la UTN. A ver, un segundito. Se está tomando un tiempito. Entonces, eso es lo que me interesa que sí se acuerden muy bien. Cuando nosotros generamos un servidor SSL, un servidor básicamente HTTPS, que lo que estamos haciendo es agregándole un servidor HTTP un certificado, tenemos que definir estas variables del menú que voy a estar brindándoles a mis usuarios. ¿Cuál es el riesgo? Que si yo elijo algoritmos muy nuevos y alguien se intenta conectar con un navegador viejo, lo que va a estar sucediendo es que no se va a poder conectar. ¿Por qué? Porque no está soportando los algoritmos que me está ofreciendo el servidor. Pero ahí es donde siempre hay que empezar a jugar un poco entre lo que le ofrezco al cliente y lo que está disponible en el mercado. En algún momento hay que decir, este algoritmo, más allá de que quizás sea el único que soporta un navegador viejo, no lo voy a estar ofreciendo porque me puede generar algún problema. A ver si termina de una vez. Se está tomando su tiempo. A ver, vamos a hacer otra cosa, si no vamos a ir probando mientras tanto con otro sitio. Vamos a poner, por ejemplo, uva.edu.ar. uva.ar, era. A ver si terminó. Acá está. Bien. Bueno, terminó mientras tanto. Bueno, la UTN obtuvo una B. Y miren, justamente. Esto no lo había comentado y es importante. El certificado. Nosotros muchas veces pensamos en el certificado. Quiero un certificado de llave de 2K. O sea, que se haya firmado con una llave de 2048. La realidad es que eso es una de las cosas. Pero después tengo que pensar en los protocolos que estoy soportando, los intercambios de llaves, en el cifrado. Y ahí es donde realmente empiezo a tener, digamos, qué es lo que... cuál es la característica o la calidad del menú que estoy ofreciendo. Miren, acá soporta... hoy yo les nombraba los TLS. TLS 1.0 y 1.1. Acá ya tenemos un problema. TLS 1.0 ya no está recomendado. De hecho, yo les mostraba que en el 2020... Ya arrancó HTTP 2.0 con TLS 1.3. Entonces, acá vamos a ir viendo de punto por punto, acá a nivel del certificado, los detalles, a nivel acá los protocolos que están soportados, acá 1.0 y 1.1 no deberían estar, solo 1.2 debería estar soportado. Acá las suites de cifrado, miren, tenemos TLS, Connect, RCA con 256. Pero también tenemos AES, tenemos diferentes que sí son weak, o sea, son débiles. Algunos tenemos fuertes, que son los que están en verdes, y otros no tanto, que son los que están en naranja. Entonces yo acá puedo ver exactamente, cómo es una simulación con diferentes navegadores. Vamos a bajar un poquito más. Lo más grave de lo que he encontrado acá, sobre todo, es la parte de TLS. O sea, probablemente si nosotros deshabilitamos TLS 1.0.1.1 y habilitamos solamente el 1.2, esto debería pasar al menos a una A, y luego quizás arreglando algunos de los suites descifrados que nosotros tenemos, ya lo vamos a poder. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que venga un navegador, negocie este algoritmo que puede tener problemas y alguien se me pare en el medio y me abra ese tráfico. Ese es el riesgo puntual. Ahí espero que eso nos quede claro. Entonces, de la parte de HTTPS vamos a comentar. Recién les termino de hablar de HTTP 2 y ya les voy a agregar otro protocolo más. Pero este viene bien rápido. Quick es un protocolo, así como en su momento Google desarrolló Speedy, el cual terminó en HTTP 2. Ahora, en el 2012 aproximadamente, empezó a desarrollar Quick. Que es muy probable que termine siendo el HTTP 3.0.
Básicamente la principal diferencia, y lo pueden ver acá muy claro, y yo por eso en algún momento les decía tradicionalmente está sobre TCP, Quick corre sobre UDP. O sea, ahora en lugar de hacer una llamada y empezar a hablar, a partir de ahora son mensajes. Y la razón principal por la que se puede hacer esto, a ver, ¿por qué teníamos... ¿Cuál es la diferencia entre un transporte a través de llamadas o un transporte a través de mensajes? Es que cuando yo hago un transporte a través de mensajes, tengo que tener seguridad que esto llega. Si no, voy a empezar a perder mensajes. Bueno, hoy Internet es mucho más seguro de lo que era en su momento, cuando se empezó a desarrollar HTTP o se empezaron a desarrollar los primeros protocolos. Con lo cual me puedo dar la libertad de tener un protocolo sobre UDP y que siga, o sea, que sin ser confiable no tenga que perder tanto tiempo en generar esa confiabilidad. Espero que se entienda un poco la idea. O sea, ¿cuál es la idea? Que ahora puedo mandar cartas y recibir cartas y no me tengo que andar preocupando tanto porque esas cartas casi siempre llegan. Ese es el punto. Entonces, Quick, hoy por hoy el que lo usa es sobre todo Google. Por eso el porcentaje de tráfico UDP, hoy si miramos por ejemplo en proveedor de internet, el porcentaje de tráfico UDP que ve es muy alto. ¿Por qué? Porque lo usa Google, lo empezó a usar Facebook. O sea, hay diferentes sitios que lo están utilizando. Y lo que gana sobre todo es en performance. También, así como hoy les mostraba la señal esta, nos marca cuando es tráfico Quick. Así que, digamos, lo que me interesa es, sobre todo, es que recuerden esto, que Quick es, digamos, como una evolución o un nuevo protocolo que surge desde Google, que corre sobre UDP y que es muy probable que termine siendo el HTTP 3.0. Acá pueden ver algunas de las cosas. Hay algunas características. Ahora después yo les voy a dejar algunos enlaces para el que quiera leer un poco más sobre Quick. Pero sí viene con una... Hoy por hoy tiene mucho tráfico, sobre todo a través de los diferentes sitios de Google. Bien, seguimos. Navegadores, bueno, ya pasó por suerte la época donde un navegador mostraba las páginas de una manera y otro navegador de otro. La realidad es, a ver, por encima del protocolo el que está procesando las cosas es el navegador. Entonces ya cuando yo desarrollo algo, sea en JavaScript, sea en CSS, hay un motor dentro del navegador que es el que va a entender eso. Y antes esos motores no estaban tan sincronizados. Entonces el motor de un navegador lo ejecutaba de una manera y el motor de otro navegador lo ejecutaba de otra. Hoy, si bien siguen habiendo algunas diferencias que hay que cubrir, las diferentes librerías que hoy utilizamos ya están bastante adaptadas y las diferencias de los navegadores pasan por otros lados. Ya no pasan tanto por si soportan CSS o soportan JavaScript o soportan alguna función, sino ya pasan por ejemplo, a ver si tienen tabs o no tienen tabs. Cuál es el website con el que arrancan por defecto, si es open source o no es open source, cuál es el motor de JavaScript, si pueden correr dentro de Android, si pueden correr dentro de Mac, dentro de Linux. Esas son las diferencias más importantes. A nivel de evolución o de uso, ya hoy Chrome es el líder absoluto. Anteriormente se había estado bastante peleado. Primero era Internet Explorer, después pasó Firefox, pero hoy por hoy ya Chrome, y desde hace bastantes años, es el líder absoluto en este mundo. A nivel de servidores web, acá sí la pelea es un poco más o la batalla es un poco más aguerrida. Antes teníamos a Apache, el servidor web es el que está escuchando, ¿no? el que está en la otra casa, al cual llamo, el que me atiende y que me va a pasar con alguien al que le voy a pedir el recurso. Apache era el servidor absoluto o el líder absoluto que estuvo por muchos años y ha sido desbancado. Primero, acá podemos ver cómo hubo un pase de IIS, en realidad distintos servidores que iban peleando, pero hoy por hoy Nginx, que es un servidor web también open source, pero de mucho uso dentro de los desarrolladores, es el líder actual. De todos modos, como pueden ver, el market share que tiene cada uno es bastante similar, a pesar de que hoy Nginx es el número uno.
Bien, ahora sí, vamos a hablar de lo que es una arquitectura tradicional de la web. En general, cuando hablamos de una arquitectura tradicional, nos referimos a un cliente, que ese cliente, acuérdense cuando hablamos de web 2.0, ya es multiplataforma, puede ser un teléfono, puede ser una máquina, puede ser un iPad, puede ser diferentes dispositivos, el web server que está escuchando y una base de datos quizás si la estoy utilizando dentro de algún lenguaje. Esto es el modelo tradicional con una diferencia o un extra que podemos tener. Me refiero ya tradicional, no una web de hace, no sé, 15 años, sino ya tradicional de unos 5 años para atrás. Entonces lo que podemos tener es además un balanceador de carga, que es un dispositivo que va a tomar el tráfico del cliente y lo va a distribuir entre uno o muchos servidores. A ver, un ejemplo. Hoy por hoy, sobre todo con el consumo digital que tenemos y, por ejemplo, cuando vamos al supermercado digital, imagínense si un servidor solo debería responder todas las consultas o todos los pedidos de compra que tienen la cantidad de usuarios. Entonces, en ese caso, lo que se hace, se pone un balanceador de carga que recibe ese pedido y transfiere ese pedido a uno de N servidores. Y que además haga chequeos, cosa de que si un servidor tiene la carga alta o tiene muchas conexiones o está bajo una situación que no está respondiendo correctamente, lo salto y se lo voy a enviar al siguiente. Entonces eso es lo que me puede favorecer el balanceador de carga. Pero la arquitectura sigue siendo la misma. Sigo teniendo un cliente y sigo teniendo un servidor y ese servidor además puede estar balanceado. Una arquitectura más moderna que esto ya es una arquitectura basada en contenedores. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de contenedor, por eso prefiero aclararlo. El concepto de contenedor es un concepto que modifica digamos, el concepto de virtualización. Si nos pensamos en 10, 12, 15 años para atrás, cuando hablábamos de virtualizar, nos referíamos a virtualizar un servidor. Agarrar un servidor, instalarle un sistema operativo y sobre ese sistema operativo generar máquinas virtuales. Cada máquina virtual era completa. O sea, yo tenía dentro de esa máquina virtual un sistema operativo y una o n aplicaciones. Entonces tenía una infraestructura, o sea, el servidor físico, podía tener un hipervisor y sobre ese hipervisor iba generando máquinas virtuales, tal como se lo puede ver acá. El concepto de contenedores o contenerización lo que hizo fue agregar una capa, tal como lo pueden ver acá. Esa capa, Docker es uno de los productos sobre los cuales se puede hacer contenedores. Lo que permite esta capa de Docker acá es que en lugar de tener un sistema operativo completo, o sea, una máquina virtual completa, lo que tengo es un container, un contenedor, y sobre eso armo la aplicación. Entonces, básicamente lo que empezamos a tener son estructuras más livianas. Acá es donde empieza... A ver, si yo tengo un contenedor con una aplicación N, ese contenedor lo puedo empezar a escalar, lo puedo empezar a distribuir en diferentes lugares, lo puedo empezar a mover, puedo empezar a pensar en lo que es el concepto de continuidad o evolución o deploy continuo. Realmente lo que me permite es tener ser mucho más flexible, y no me salía la palabra, ser mucho más flexible y empezar a poderme mover entre entornos. Hoy, por ejemplo, si queremos desarrollar una aplicación que va a ir a una nube, la puedo generar sobre contenedores y me aseguro que ese contenedor lo voy a poder correr en cualquier nube. Mientras que si lo hago sobre una máquina virtual, ¿cuál es la diferencia más importante? Es que después tengo que andar migrando todo lo que tengo en esa máquina virtual a la nube que corresponda. Entonces, ahí ya tengo un peligro de decir, bueno, ¿qué librerías hay que instalar? ¿Qué sistema operativo? Mientras que acá lo que hago es, como tengo una capa de abstracción, y lo mismo que hablábamos al principio, hay una capa de abstracción y que me abstrae. Entonces yo lo que hago es llevo el contenedor completo. El contenedor ese ya puede tener las librerías, ya puede tener todo lo que necesito. Entonces se va a alimentar el sistema operativo solamente para correr y luego ahí adentro voy a poder poner todas las cosas. Cuando pensamos en ese entorno, empezamos a desarrollar mucho con el concepto de APIs. A ver, el concepto de APIs básicamente, acá lo pueden ver por debajo. El concepto de APIs básicamente es un concepto que me permite ir y empezar a revisar servicios, empezar a pensar en servicios. Cuando yo empiezo a desarrollar sobre APIs, lo que empiezo a tener son diferentes servicios distribuidos o separados. Entonces,
en lugar de hacer una... A ver, vamos a pensar, la página de despegar. En lugar de hacer una página de vuelos o una página de despegar, voy a tener un servicio de vuelos, voy a tener un servicio de hoteles, voy a tener... Entonces, cuando necesito crear un vuelo, voy al servicio de vuelos y le digo crear un vuelo. Cuando digo contratar un auto, voy al de autos y le digo contratar un auto. Y cada uno de esos son servicios distintos. Esto me hace que la cantidad de servicios, miren, en lugar de tener una aplicación monolítica, una sola, grandota, empiezo a tener aplicaciones cada vez más chiquitas. Eso es lo que está pasando hoy con las aplicaciones de Internet, con las aplicaciones web que están en Internet. Y lo que se puede ver a la derecha, este dibujo de Amazon y de Netflix, son ejemplos. De hecho, estos los pueden buscar, como es la red de microservicios de Amazon o como es la red de microservicios de Netflix. Imagínense, yo recién les nombraba 3, 4 servicios, lo que sucede dentro de Amazon, la cantidad de servicios que tiene Amazon para poder responder y cómo se están conectando entre ellos. Y lo mismo con Netflix, la cantidad de servicios que pueden correr adentro de Netflix y cómo se van conectando. Cada uno de estos puntitos es un contenedor de estos. Estos pueden correr en algo que se llama clúster de contenedores. Kubernetes, por ejemplo, es un clúster para alguno que haya escuchado. OpenShift es otro clúster de contenedores. Entonces, yo puedo tener muchos servidores, un clúster de contenedores, y arriba de eso muchos contenedores que se puedan ir moviendo entre un clúster y otro clúster. Y si se cae entre un server y otro server, si se cae uno, automáticamente ir moviendo esos y nunca parar disponibilidad. Y si tengo que hacer, por ejemplo, un deploy nuevo, voy a modificar esos contenedores y no tengo que modificar los otros. Y por eso vamos al concepto de poder empezar a hacer un deploy continuo, porque solamente tengo que pensar en qué contenedores tengo que ir modificando. Ahora lo que yo quería hacer era mostrarles un poquito la ventaja, el beneficio que tienen estos contenedores para poder trabajar. Vamos a abrir esto, vamos a borrar lo que habíamos hecho antes. Como les decía recién, hay un programita que se lo puede instalar tanto el que tenga Windows, el que tenga Linux, el que tenga Mac, cualquier sistema operativo, que se llama Docker. Miren, yo lo ejecuto acá y va a tener. Si yo quiero ver qué imágenes tengo cargadas en mi Docker, puedo poner acá Docker imágenes y puedo ver las imágenes que tengo acá. O por ejemplo, vamos a poner, si quiero ver los contenedores que están corriendo en este momento, Docker PS, no tengo ninguno. Si quiero ver todos los contenedores creados, aunque no estén corriendo, Docker PS-A y veo todos los que están creados. Entonces, es una forma de manejar, como yo antes manejaba máquinas virtuales. De hecho, a ver, vamos a ver acá, si yo pongo VirtualBox, es un hipervisor. En realidad, más que un hipervisor, es un virtualizador sobre mi sistema operativo. Y acá pueden ver, tengo dos máquinas virtuales, una con Linux y la otra con Windows. Entonces, si yo pensaba en algún momento en instalar un Apache, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que venir acá, instalar un Linux o un Windows y sobre eso instalar un Apache. Hoy, ¿cómo hago cuando quiero instalar un Apache con contenedores? Lo que hago, en lugar de tener que instalar un sistema operativo completo, puedo hacer lo que se hace un Docker Pool. O sea, cuando hago un Docker Pool, automáticamente va a ir a buscar a un lugar que es el hub de Docker, que es donde están un montón, ya predefinidas, un montón de imágenes estándar, un montón de imágenes públicas que las puedo tomar. Entonces puedo hacer un Docker Pool de Apache y automáticamente va a ir y va a tratar de obtener bueno, de hecho, miren, vamos a hacer el proceso completo. Miren, vamos a ir acá al Docker Hub y vamos a buscar Apache. Ok, acá está. No se llama Apache, sino se llama HTTPD. Voy a volver acá y vamos a poner Docker Pool HTTPD. Y ahora lo que van a ver es que empieza a bajar el contenedor. Entonces, este contenedor ya es un contenedor que viene con Apache. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a levantar. Entonces, van a ver lo rápido que yo puedo tener un Apache en mi máquina. Ni siquiera lo tengo que instalar en mi máquina. Miren, ya está. Entonces yo, si pongo ahora Docker imágenes, me está mostrando que hay una imagen que es la HTTPD. Entonces ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer un Docker run
le digo que el puerto 80 se lo manda al puerto 80 dentro de ese contenedor y que lo levante. Bueno, bien, listo, corrió. Ese contenedor está corriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ahora voy... Ahí está. Bien. Localhost al puerto 80, estoy entrando a ese contenedor que entré. Miren lo rápido que instalé un Apache. Entonces cualquier cosa que yo le meta, incluso yo me puedo meter en ese contenedor y obviamente ponerle la aplicación que quiera, ¿no? Automáticamente. Les voy a dar otro ejemplo para que, a ver si se ve un poco más. Drupal. En su momento usábamos mucho Drupal. También, ¿cómo hacía para instalar Drupal? Lo traía a mi máquina, lo instalaba, instalaba primero un servidor web, instalaba todos los requerimientos para Drupal y después metía Drupal y lo configuraba. Bueno, hoy miren lo que puedo hacer. Puedo venir acá, Docker Pool, Drupal, y alguien se encargó de armar un contenedor con todo lo que necesita Drupal. Entonces, en lugar de tener que instalarlo yo y configurarlo, instalarme el Apache, instalarme el MySQL o el Postgres, instalarme el PHP y demás, lo que hago es, me levanto al contenedor y a partir de ahí empiezo a usar Drupal. Entonces, la realidad es que, digamos, es mucho más cómodo. Entonces ya todo vive ahí directamente. Esto lo que no hace este Drupal es tener una base de datos. Pero ahora les voy a mostrar lo que puedo hacer. Así como hay un Drupal, hay otra imagen que también está en el Docker Hub, que es MySQL. Entonces puedo venir acá y automáticamente instalar el contenedor de MySQL. Y así como instalé el Drupal, ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con WordPress. Entonces ahora cada vez que necesito ese concepto de servicios, en lugar de empezar a tener que tener todo en un mismo lugar, puedo empezar a tener servicios y empezar a conectar esos servicios. Y acá entonces yo quiero, no sé, WordPress. Puedo venir WordPress. Hago el pool de WordPress, ya está. Y ahí bajo y ya se me instala y tengo un contenedor. Entonces ahora les voy a mostrar ya todos los contenedores que fui bajando. Tengo ahora el de Drupal, tengo el de MySQL, tengo el de WordPress. Entonces ahora lo que puedo hacer es levantar el de Drupal y conectarlo con el MySQL y automáticamente ya tengo un Drupal funcionando con MySQL. Incluso el de MySQL lo puedo levantar dos instancias y una usarla para el Drupal y otra usarla para el WordPress sin ningún problema. Realmente es muy cómodo como puedo aprovechar yo el tema de los contenedores. Bueno, ahora entonces Docker, miren. Quiero ver las imágenes y acá tengo todas estas imágenes que fuimos levantando. Entonces si quiero, por ejemplo, hacer... quiero levantar la de Drupal, puedo poner Docker run Drupal. Menos P, 80. Lo que le digo con esto es, le estoy diciendo a Docker, perdón, le estoy diciendo que el puerto 80 lo redireccione a ese contenedor, el puerto 80 a ese contenedor. Si yo voy a levantar varias cosas al 80, debería empezar a usar varios diferentes puertos. Entonces decir, bueno, no sé, el 80 se lo mando al 80 de uno, el 81 al 80 del otro y así sucesivamente. Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces si yo ahora entro de nuevo, lo mismo que hice hoy, localhost 80. Ahí está. Miren, ahora me tocaría instalarlo. Entonces, ahora tendría que venir acá. Bueno, elegir el idioma. Lo salvo. Que esto va a ser una configuración estándar. Bueno, ahora me está pidiendo la base de datos. Para la base de datos debería levantar, venir acá y levantar el otro. Entonces debería ser acá. Imágenes de Docker, debería venir acá y hacer Docker run MySQL -p 3306 al 3306 MySQL.
y además le debería cargar. Entonces ya con esto yo podría levantar el MySQL. Sin levantar eso, así ya no lo sigo mareando, les puedo mostrar también lo de WordPress. Si yo quiero levantar al mismo tiempo WordPress, puedo hacer docker run -p8180 del WordPress. ¿Y esto qué va a hacer? Entonces listo, ahí levantó. El WordPress me levanta en el puerto 81, que termina siendo dentro del contenedor el mismo puerto 80. Pero obviamente como yo no puedo levantar dos cosas en el mismo puerto, lo levanté en el puerto 81. Entonces ahora si vengo acá, localhost 2.81. Ahí está el WordPress. Miren lo rápido que ya tengo un WordPress y un Drupal corriendo en mi máquina. Realmente al principio el tema de los contenedores parece muy difícil, pero cuando uno se empieza a ordenarlos, les empieza a buscar la vuelta, son muy cómodos. Nosotros vamos a tratar de trabajar bastante con contenedores, cómo poder aprovecharnos de esto, cómo poder empezar a programar a través de APIs. La idea es empezar a evolucionar. Hasta este año trabajábamos mucho con Drupal en lo que eran manejadores de contenidos, y este año vamos a cambiar a otro manejador de contenidos para tratar de ir a lo que se llaman los headless CMS. O sea, tenemos una interfaz y tenemos por detrás un headless CMS que es básicamente el único fin que tiene es manejar el contenido, pero no es presentar ese contenido. Drupal tenía todo en uno. Ahora, para tratar de aprovechar las estructuras de APIs, vamos a tratar de cambiar. Como para ir terminando, les quiero contar que hay una arquitectura un poco más moderna todavía, que está llevando esto un poco más allá, que es lo que se conoce como serverless. Lo tienen, sobre todo es un concepto que se habla en las nubes, ya lo tiene Amazon, lo tiene Azure. Es en lugar de tener que programar o hacer cosas con servidores, con instancias, puedo aprovechar funciones. En Amazon, por ejemplo, está lo que se llaman los lambdas. Entonces, que en lugar de tener que poner una instancia acá respondiendo y balanceándola y demás, puedo agarrar funciones de la nube, programarlas y que eso empiece a utilizar servicios. Cuando nosotros pensamos en la nube, tratamos de aprovecharnos mucho de los servicios. Y lo mismo en Azure. El punto es que acá, en lugar de usar instancias, uso ya servicios que tiene la nube. Entonces, en lugar de armarme una aplicación que corra con una Apache, balancearla y demás, esa aplicación la desarrollo sobre un lambda que ya vive sobre la nube. Esa función lambda que ya vive sobre la nube, la desarrollo acá, le doy una lógica y aprovecha todos los servicios de Amazon. Entonces me armé una aplicación web sin servers. Por eso es serverless. O lo mismo sobre Azure. La idea no es hacerle propaganda a un proveedor, sino contarles este tema de lo que es una arquitectura serverless. Seguramente alguno habrá escuchado sobre esto. Sí, no vamos a llegar a ver dentro de la clase. ¿Qué vamos a ver dentro de la clase? La primera parte va a ser más de este tipo. Vamos a consumir tecnologías a través de un cliente. Y la segunda parte nos vamos a enfocar más en el tema de APIs con contenedores. Así que hasta acá es lo que quería llegar a ver dentro de la clase. Como les decía al principio, vamos a ver muchos temas durante esta clase. Miren, para recordarles un poco, hacer un breve resumen, arrancamos hablando de lo que eran las arquitecturas. Seguramente alguno habrá dicho, y esto era tecnología de gestión web, pero eso nos sirvió para podernos meter y contarles bien lo que era el protocolo. Les hablé también de cómo fue evolucionando el protocolo HTTP, primero de cómo usa DNS para hacer la resolución de nombres, cómo son los mensajes, les dije que era stateless, lo que eso significaba, cómo eso evolucionó a HTTP2, luego cómo fuimos encriptando el tráfico, qué significa la autenticación, el cifrado, qué algoritmos tenemos dentro de cada uno, qué es Soy Quick, cómo ha evolucionado o en qué se está evolucionando Quick para quizás convertirse en poco tiempo en HTTP3, cuáles son los navegadores más utilizados, cuáles son los servidores más utilizados y finalmente las arquitecturas tradicionales, obviamente apoyándose en todo lo anterior, apoyándose en estos protocolos, pero para funcionar tanto de una manera 100% cliente-servidor, como hoy por hoy ya más en un tema de múltiples tipos de clientes, y en vez de un servidor, un conjunto de contenedores que se están hablando y respondiendo a través de microservicios. Y para terminar ya con el tema de serverless.
Bueno, ahora sí, ya para ir terminando, espero que les haya interesado. Este viernes vamos a estar respondiendo consultas para los que las tengan. Y además vamos a estar agregando documentación en el sitio para que la puedan revisar y puedan profundizar todos estos temas. Entiendo de nuevo que vimos muchas cosas hoy, y ojalá que haya muchos interesados en ir profundizando. Nosotros de nuevo lo que tratamos de hacer es ir definiendo los temas que vamos a ir viendo, y a ustedes les toca profundizar en lo que más les va interesando. Así que muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta clase. Vamos a estar ahí el viernes respondiendo preguntas, y bueno, y esperemos seguir con muchas pilas, más allá de no estar en contacto físico, de estar en contacto virtual, respondiendo dudas y con muchas pilas para llevar adelante este año. Muchas gracias, que sigan muy bien.